Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con un tema que, bueno, va a ser bastante delicado. Sin embargo, yo creo que es muy importante porque tiene mucho que ver con la salud mental, sobre todo las consecuencias de no tratarlo a tiempo. Sin más preámbulos, el tema que vamos a ver el día de hoy es el suicidio, porque es obviamente la consecuencia y es obviamente un concepto que tristemente se deja de lado y no se sabe a ciencia cierta qué podemos hacer. Quédense porque les va a parecer bastante interesante, bastante importante destacar algunos puntos y porque hasta el día de hoy ha sido un motivo de estudio, no tan solo de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Quédense porque les va a ser bastante bonito, bastante interesante, bastante prevenible y que esto les ayude sobre todo a la gente que obviamente necesite ayuda psicológica o de cualquier índole, o sea, amigos, compañeros o familiares, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a mandar saluditos a las siguientes personas. Para Gema Bobadilla Aguirre, muchas gracias y gracias por la prevención. Yo, de todos modos, voy a tomar mis precauciones. También para María Rivera, muchas gracias. Para Graciela Hernández Ibarra, que estaba muy desaparecida, pero gracias, ya sabemos que está bien. A Aurora Ramírez, también gracias que me gustaría que reflexionara un poquito sobre la violencia vicaria y eso tiene que estudiarlo mucho porque hasta el día de hoy ya es un delito. Así que bueno, algunos dicen que las palabras llevan tempestades, ¿ok? A Nora Méndez y tenemos suscriptor nuevo que se llama Luis E. Tobías W. Así que muchísimas gracias Luis, bienvenido y pues espero que te guste cada uno de todos estos videos y toda la información que tengamos aquí dentro de este canal. Repito, mi nombre es Soren Castañeda, el programa se llama Si me permiten hablar y transmitimos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde, horario centro de México, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mire, pues se acordarán, o mejor dicho, hemos visto a lo largo de todas estas semanas diferentes enfermedades y padecimientos que muchos de ellos eran muy difíciles de explicar e inclusive no se sabía ciencia cierta si eran patologías psicológicas o patologías psiquiátricas o patologías del psicoanálisis o en este caso no se sabía ciencia cierta cómo tratarlas o con quién tratarlas. Creo que la mayoría de nosotros, y eso lo he visto en la mayoría de los comentarios y la mayoría de las sugerencias, al parecer pues le han hecho mucho caso y han llevado de forma correcta, obviamente, a tratar estos padecimientos o a checar, obviamente, a ciencia cierta cada síntoma o cada acción que a lo mejor no corresponde a la conducta de la persona. Bueno, pues esta situación que les vamos a platicar, les voy a platicar, mejor dicho, el día de hoy, pues trata de la consecuencia, lo vuelvo a repetir, de no tratar a tiempo estas enfermedades y de peor aún, el motivar a que la persona se haga daño, ¿ok? Mire, resulta ser que ahorita estaba checando precisamente alguna situación respecto a esto del suicidio. Y me llamó mucho la atención un personaje que pues está muy interesante su teoría, porque no está tan descabellada y hasta el día de hoy, de hecho, este estudio hasta el día ha sido vigente e inclusive ha estudiado diferentes países. Esta vez le tocó precisamente a México, porque hasta el día de hoy, pues obviamente ha habido casos que a lo mejor pues no se sabe por qué razón o por qué motivo la gente se hace daño, por qué la gente está atentando en contra de su vida, ¿no? Bueno, la persona que les comento se llama Edwin Schneiderman, así se llama, Edwin Schneiderman. Y resulta ser que él era un psicólogo clínico, es decir, trataba precisamente en hospitales, centros psiquiátricos, manicomios a personas, sobre todo que ya eran personas psicópatas, psicóticas, ciertos criminales o enfermos mentales que podían obviamente cometer crímenes, ¿no? Y resulta ser que él propone en el año de 1968 una teoría respecto a esto, porque obviamente, sobre todo, gente que obviamente no está muy bien, gente que tristemente dejaron que ellos hicieran lo que ahora sí que la vida les jugara algo muy chueco, que ellos obviamente vieran, ahora sí que se hicieran bolas con su situación y de no tratarlos a tiempo porque hacían esta decisión, de atentar en contra de su vida. Y él argumenta que el hecho del suicidio o como teoría fundamental de ello es que esto se denomina por un dolor psicológico, no es decir el dolor físico, a lo mejor de que te pegas, a lo mejor de que de que te caes, de que alguien te pega, o sea, de que te da una bofetada, te da un golpe o te da una patada, no. Aquí se refiere a un dolor pero de forma psicológica, es decir,
ya sea ideas, ya sea delirios, ya sea traumas, ya sea antecedentes biológicos, es decir, respecto a la forma en cómo vivió la persona, en cómo vivió digamos, el afectado, en este caso el recluso, porque él se dedicó más a ese grado, imagínense. Entonces él determina que obviamente la razón por la que esta gente comete estos actos o inclusive se hace ciertos actos de autolesión es por esta situación, por el dolor psicológico. Ajá. Porque bueno, esto es debido a que sus necesidades, ya sea básicas, comida, alimento, comida, alimentación, vivienda, cierto afecto, tener relaciones, o sea, tanto personales como sociales, ajá, educación por supuesto, pues no están satisfechas al 100%, ajá, que a lo mejor no haya cierto acercamiento o que en este caso obviamente él no haya cedido, en este caso el afectado. Entonces, como concepto, obviamente, y derivado de todas estas lamentables situaciones, se dice que el suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente, es decir, sin ningún motivo, o en este caso, mejor dicho, de manera rápida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera atentar con la parte física, emocional y personal del individuo, provocándose situaciones que conlleven a morir al instante. Como les digo, ya sea morir de esa forma, morir lentamente, de ciertos padecimientos que pueden ser trastornos alimenticios, ajá, e inclusive pues extrañamente se puede decir así, pues que a lo mejor le gusta que le peguen, imagínense nada más, o sea, que haya personas externas o haya terceros que le puedan provocar, obviamente que él mismo quiera motivar a que le quiten la vida, imagínense nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, la eutanasia no creo que sea tanto así, porque acuérdense que obviamente esto se hace por fundamento de las enfermedades que tristemente no están tratables, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, como ciertos cánceres, como ciertos derrames cerebrales, como diferentes trastornos, en este caso enfermedades crónicas. Entonces la eutanasia no es tanto como esa forma que les comento. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, como ha habido leyes, ha habido digamos avances científicos en donde dictaminan que es la única solución, porque consideran que la persona ya está sufriendo de más y aparte el cuerpo ya sufre secuelas. Es decir, puede haber irritación en la piel, puede haber ampollas, puede haber ¿cómo se digamos, síntomas más crónicos, e inclusive pues que ya no tenga cierta vida, es decir, ya se termina descomponiendo, imagínense, ¿no? Entonces, esa parte pues vamos a dejarla de un lado. Suicidio como tal es lo que hemos visto, que la gente se avienta, especialmente del metro, imagínense, que es el lugar donde ha tenido polémica, aventarse de un puente, cortarse, a dejar que los atropellen las personas, tomar ingesta de medicamentos, o sea, inclusive hasta dispararse, ¿no? O sea, diferentes formas en cómo quitarse la vida y por qué obviamente se suscita esta lamentable situación, es decir, no se sabe a ciencia cierta, pero se sabe que hay tres factores, y esto lo dice también Schneidman, que obviamente detonan que la persona pues se provoque todo esto. Pueden ser factores personales, como ya les comenté, sus relaciones, ya sea personales o familiares, el ambiente, porque también, por ejemplo, les comentaba la situación de Alaska, para los que son nuevos. En Alaska, miren, resulta ser que hay 6 meses que está el sol y otros 6 meses en los que oscurece. En estos 6 meses que oscurece, la gente se deprime. La gente no sabe qué hacer, se desespera, tiene trastornos de pánico, de ansiedad y pues termina quitándose la vida. Ya habíamos comentado un caso, el hijo de Silvia Plath. Les recomiendo ese video, o si no lo pongo aquí en el clip. Y también puse en efecto para que lo chequen, ¿ok? Bueno. Ahora, retomando esta situación, efectivamente, bueno, el suicidio como tal, pues es para todos, lamentablemente. Se lo puede provocar hasta un niño pequeño, imagínense, ya sea de unos 6, 7 años, imagínense hasta dónde llega la edad, hasta una persona pues ya de edad adulta. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser que hasta el día de hoy se considera que tanto mujeres como hombres son propensos a cometerse ciertos actos de autolesión hasta de quitarse ellos mismos la propia vida, imagínense. Y hemos visto en ese caso, por cuestión de cómo las maltratan, cómo abusan de ellas, tanto física, emocional y económicamente hablando, como lamentablemente ha habido muchos casos muy tristes en México especialmente, en todo el mundo, ya lo habíamos comentado, como en este caso las mujeres están tan vulnerables, tan propensas a sufrir maltratos
e inclusive a sufrir rechazos de la misma sociedad. Sobre todo una sociedad de hombres, ¿no? Pero también, pues bueno, también hombres, ha habido casos en los que obviamente pues se han quitado la vida y aquí les van los diferentes motivos, especialmente en los factores socioculturales. Imagínense, miren, fíjense lo que dice aquí una independencia de salud. Dice que cada año se suicidan más de 200,000 personas. Primer causa de muerte global, imagínense. O sea, déjense del bicho, déjense de otras enfermedades. Suicidio como tal es la consecuencia. Y obviamente es una enfermedad, una epidemia que hasta el día de hoy no ha podido ser erradicada. Luego, por cada suicidio consumado hay muchas terapias tentativas de suicidio, perdón. Un factor de riesgo importante. De hecho, el factor que obviamente se está estudiando se le llama suicidiología, así se llama, porque es la ideología de estudiar por qué la gente se hace daño. Imagínense nada más, ¿ok? Y de hecho, este personaje que les comento fundamenta todo esto, ¿no? Digamos, el motivo por el cual la persona, pues, tiene este rechazo o siente este rechazo de la misma sociedad o hasta de su propia persona, porque también involucra también lo de la autoimagen, involucra la autoestima, que también lo comentamos, y que son factores que son muy importantes de hacer que la persona se sienta orgullosa de sí misma y que eso le ayude mucho más a poder relacionarse y a poder ser una persona de bien, no un delincuente. Imagínense. Ahora bien, dice, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años. Imagínense nada más. Gente joven, hasta el día de hoy lo hemos visto, que lamentablemente pues ha ido de este mundo de una manera que nadie se lo esperaba. Por ejemplo, no sé si comentaba, no sé si se escuchó mucho esta situación del hermano, creo que de la banda de Backstreet Boys, que fíjense, estaba en un estado bastante fuerte de depresión, que al parecer ya estaba en ingesta de diferentes sustancias y que ya no sabía ni qué hacer con su vida. Y obviamente esto le causó que, pues obviamente, miren la consecuencia general, ¿no? Que ni siquiera hayan hecho conciencia de poder ayudarlo y de poder tratarlo, ya sea psiquiátricamente, ya sea de manera psicoanalítica, o inclusive pues internarlo. Ahora bien, el 72% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. México, por ejemplo, imagínense nada más. No tan solo México, muchos otros países de, digamos, tercermundistas y en vías de desarrollo. Pero también ya hemos visto, o se ha oído que inclusive en países muy bien desarrollados también ha habido casos muy fuertes. Ya sea por la economía, ya sea porque a lo mejor por las innovaciones tecnológicas, ya sea porque a lo mejor por falta de trabajo, imagínense. E inclusive, no sé si ustedes recordarán que cuando España tuvo, y hasta el día de hoy sigue teniendo, esta crisis financiera, mucha gente se aventaba de las casas porque ya no podía ni pagarlas. O sea, vean hasta dónde llegó. Llegó una psicosis, llegó un temor a las deudas, un temor a que la gente ya enloqueciera y obviamente terminara de esta forma. Ahora bien, México especialmente, vean por qué los hombres se suicidan. Por actividades socioculturales. Actuación, música, pintura, ¿cómo se llama? Escultura o cualquier otra forma de arte o expresión o algo relacionado. O sea, ya sea por ser maestros o ya sea por ser cualquier cosa relacionado con arte o relacionado con algo, no sé, algo tecnológico. Vamos a decir que a lo mejor los que quieran ser youtubers o tiktokers, ¿no? Que a fuerza que porque el abuelo era doctor, a fuerza tienes que ser doctor. Que porque a fuerza el abuelo, el papá o el papá del papá era abogado, tenías que ser abogado. Que porque el abuelo era mecánico y el papá era mecánico, a fuerza tenía que ser el niño mecánico. ¿Por qué? Por la represión. ¿Por qué? Por la insistencia, por la terquedad de ser, obviamente, de aquí según decir, de ser muy machitos. Imagínense, o sea, mal hecho el concepto y mal hecho el obviamente bajarle la autoestima a la persona y no poder desarrollar un talento que a lo mejor nace de la nada, que lo quiere desarrollar para bien, que quiere obviamente generar un ingreso económico y que no se le permita. E inclusive hasta ha habido maltratos. Ejemplo muy claro, Juan Gabriel, cuando le pegaron sus propios hermanos y que ahorita yo creo que están ardiendo en el infierno. Ay, perdón, se me olvidó. No, vamos a retomar las cosas en serio. Bueno, ahora bien, los factores del dolor psicológico, lo que conocemos como síntomas, porque obviamente lo que dice Schneiderman es que obviamente todo este dolor psicológico tiene factores, tiene un porqué. Pues obviamente es por este aparecimiento de esta muerte alternativa. Imagínense,
como estudio, obviamente, es una forma de muerte, pero obviamente, pero, ¿cómo les puedo decir? Nadie le gustaría saber a ciencia cierta el por qué. Ahora bien, ¿qué síntomas se tienen que tomar en cuenta para evitar que obviamente la gente se haga daño? Una, sentirse avergonzado, culpable o ser una carga para los demás, tener pensamientos negativos, ¿ok? Ay, que no valgo para nada, todos están en contra mía, nadie me quiere, todos me odian, o sea, expresiones que a lo mejor vean que en efecto, hable mal, e inclusive hable mal de todos ustedes. Esto es porque no lo haga por fregar, sino porque en efecto la persona se siente excluida o se siente que no vale nada. Sentirse como víctimas, sentirse vulnerables, sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Esto más se suscita sobre todo en los abandonos, se suscita en los divorcios, para las personas que ahí estaban echando frijoles, se suscita también en cuestiones también de laborales, imagínense nada más, ¿no? Se suscita también en cuestiones de que, pues en efecto, también puede llegar a pasar que, por ejemplo, ha habido artistas que tendrán todo el dinero del mundo, te tendrán disque amigos, pero los amigos se cuentan con los dedos, o sea, por el interés. Y eso también es un sentimiento de rechazo, un sentimiento de exclusión, porque en efecto la gente es interesada, ¿ok? Sentimientos, bueno, hablar sobre métodos que pongan en riesgo la vida, ¿no? A lo mejor de decir que se sentiría caerse de un puente, que se sentiría colgarse, ¿no? O a lo mejor tener la curiosidad o perdón, digamos, la insistencia de hacerse daño, de lesionarse, ya sea con un objeto punzocortante, ya sea con algo filoso. Al alejarse de amigos y familiares, tengan mucho cuidado, es decir, tener constante comunicación. Ahí le faltó, ya sabrán a quién, a la maquiavélica de la radio, que yo sigo insistiendo que sí fue esto lo que pasó. Ahorita les voy a decir por qué. Enfermedades mentales, y aquí también es, digamos, un derivado. Por ejemplo, ya habíamos dicho de la esquizofrenia. Bueno, de la esquizofrenia no hemos hablado, pero más o menos entendemos todos estos delitos celopáticos, del complejo de Edipo también, de la... no me acuerdo de qué estábamos hablando, también otra enfermedad, ahí se me lo hacen en los comentarios. De la depresión, imagínense nada más. También de las relaciones amorosas, cuando obviamente se separan, lo del famoso tóxico, de la tóxica, porque también puede llegar a pasar que estas personas motiven a que la persona pues se haga daño, o puede ser al revés. O sea, tengan tentativas de cometer estos actos para llamar la atención, imagínense, ¿no? Enfermedades físicas graves o de dolor, o sea, las enfermedades que hemos hablado, tumores, derrames cerebrales, secuelas de algún accidente, todo lo relacionado a enfermedades crónicas, enfermedades del corazón, todo esto también puede derivarse. Traumas emocionales, lo que les comenté, los conflictos, las peleas que han habido, las guerras también, porque esto también se ha hablado muchísimo. De hecho, en lo que fue Primera, Segunda Guerra Mundial hubo este tipo de casos. Situaciones en los temblores, ahorita que estábamos hablando de temblores, también es un factor muy triste, y que inclusive, fíjense, en Turquía, ahorita hablando de esta situación, resulta ser que la gente ya estaba consumiendo antidepresivos y la gente se estaba ya pues aniquilando por consumir mucho los antidepresivos. O sea, ya estaban automedicando y ya eran farmacodependientes. Imagínense nada más. Traumas emocionales, el envejecimiento, imagínense nada más. O sea, que no estés consciente de que ya tienes que 50 años, 60 años, 70 años y todavía quieres ser una persona de 80. El síndrome de Peter Pan, ahí también es otro factor. Imagínense, ¿no? Consumo de drogas y de alcohol, la muerte de un ser querido también, y el desempleo o problemas financieros. Ahí está el motivo. Creo que son muchos los motivos por los cuales les comenté esta situación. No crean que lo dije al aire, lo de la situación de la maquiavélica. Lo que pasa es que aquí viene la situación, y aquí viene por qué yo lo dije de esta manera, ¿ok? Y yo sigo sosteniendo lo mismo. Snyder destaca que este tipo de necesidades que no están ya cedidas, e inclusive, aquí se los voy a decir, se destaca que los componentes del dolor psicológico son las situaciones estresantes que definen una autoimagen negativa a la persona en el ambiente o la genética. ¿Ok? Ya estamos entendiendo esta situación. Es porque esta persona, el hijo, vio mucho estrés, tenía mucha carga de trabajo. Pero en este caso, nadie le hizo caso. Nadie habló con él, nadie lo trató.
Todos, obviamente, quisieron hacerle comparativos grotescos u ofensivos, de que él era el hijo perfecto. Y esto lo dañó mucho más, ¿ok? Entonces, este daño le provocó que posiblemente haya pasado lo que haya pasado. Entonces, la realidad de todo esto es que su dolor psicológico fue ver que en efecto su propia mamá no se daba a respetar, que ya andaba hasta con San Juan de las Pitas, sepa Dios. Que la señora empezara a hablar mal de otras mujeres, que empezara a hablar mal hasta de propios hombres, casos, Eduardo Ñañez, William Levy, Eduardo Verástegui, de todos ellos habló mal, que también lo compararan, que inclusive dijeran que trabajaba cuando no era cierto, que inclusive tenía problemas de desempleo y problemas financieros, que inclusive hubiese otros factores que le añadieran de más y sin embargo nunca lo apoyaron y que pues esto lo tomaran a la ligera. Ahora entendemos por qué pasó toda esta situación. Porque en efecto nadie habló con él por esa falta de comunicación. Por eso les digo, es importante obviamente que se den cuenta de estas señales, que en efecto si lo ven, consulten a un especialista. Para este tipo de casos son los tres, psicólogo, psicoanalista y psiquiatra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una consecuencia fatal. Y para colmo, esta situación no es que crean que me saque de la manga. Se los vuelvo a repetir. Este señor que ya falleció en 2008, su escuela sigue vigente y su estudio sigue vigente. Y como les digo, hasta el día de hoy en México especialmente se ha estudiado este tipo de casos porque obviamente han habido problemas muy fuertes, han habido casos muy tristes en donde tiene que ver esta situación, los factores ambientales, los factores de violencia, y lo hemos visto, la inseguridad aquí en México, los factores de los feminicidios. Así de fácil. Y esto no es un solo caso, es de muchísimos otros casos. Fíjense, ahorita se me venía a la mente lo siguiente, y por qué les comento que es muy importante checar y que en este caso nadie obviamente lo tome como juego. Para las personas que estaban poniendo el mentado video, les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de los casos de Disney? Hay uno en especial que se llama suicidemouse.exe o, en pocas palabras, el suicidio de Mickey Mouse. Todavía tienen el descaro y la desfachatez de burlarse de un video que está perturbando y que créanme que al verlo da bastante terror. Y se los voy a decir por dos teorías. Y creo que no está tan descabellado. Para empezar, y vamos con la primera teoría, efectivamente sí Walt Disney trabajó con la CIA. Y de hecho sí está sustentada esa información. ¿Por qué? Resulta ser que Walt Disney, antes de que empezara toda esta franquicia, él para empezar trabajaba en servicio social para esta institución, la CIA, que sigue vigente. Empezaba a hacer investigaciones, empezaba a hacer diferentes expedientes en donde se daba cuenta que la mayoría de las personas, sobre todo gente mala, vamos a decirlo así, delincuentes, hacía abusos, hacía diferentes daños y cometía delitos en contra de gente menor de edad. Ya me entenderán de qué estamos hablando. Lo que hace esta persona es hacer caricaturas o es hacer diferentes contenidos muy subidos de tono para estas personas. Fíjense nada más, perturbarlos de sus propias perturbaciones. O sea, hacer como un tipo de justicia con su propia mano, a través de una imagen nada más, a través de una caricatura. Esa imagen que encontró, este video que les comento, que tristemente para colmo, está en internet. En todo lo que les comento, YouTube, Google y lo que sea. La situación es que se ve supuestamente a Mickey, y no supuestamente, se ve a Mickey que está caminando de forma normal, se ven los edificios, se ve que tanta cosa. Lo que dicen, y que yo creo que también es importante destacar, es que tanto es la perturbación que inclusive hasta el mismo Mickey no sabe por qué hasta el día de hoy sigue todavía estos lamentables abusos o esta violencia, sobre todo en contra de menores de edad. Por eso esas caras distorsionadas, por eso ese sufrimiento, por esos gritos, por esta imagen tan retorcida de Disney. ¿Por qué? Y aquí les va la siguiente. Porque efectivamente lo que decía es esa frase, el verdadero sufrimiento nadie lo ha visto. O más bien, el verdadero sufrimiento lo hemos visto con diferentes casos que hasta lamentablemente se han encubierto. Entonces, es algo que lamentablemente se ha querido encubrir. Sí ha habido casos que lamentablemente unos hasta han vomitado. Yo no sabía eso. De este tipo de contenidos. O sea, es importante que obviamente cuando vean este tipo de casos o cuando lo vean, por favor, ciérrenlo o apaguen el teléfono o destruyan el teléfono porque es peligrosísimo, de verdad. Nada más, yo en mi caso nada más vi la foto y créeme que la foto es fea. O sea, sí es una cosa que hasta te duele la cabeza.
¿Por qué? Porque en efecto es generar una imagen que a lo mejor no es de muy buen aspecto, ¿ok? Qué lamentable que obviamente querer lucrar o querer obviamente generar morbo es consecuencia de algo que tristemente es una enfermedad mental y que tristemente lo quieran tomar a son de burla. No es ninguna burla. Esto que le estoy comentando ha sido bastante vigente y lamentablemente ha tenido muchas consecuencias. Sobre todo rompimientos, sobre todo peleas, sobre todo echarse la culpa. Uh-huh. Entonces creo que esa parte no estamos bien. Aquí la cuestión es ayudar a las personas. Y sobre todo ayudar a que la gente entienda que su salud mental es muy importante y que en efecto esto es tan importante que necesita un tratamiento, pero así, rápido. Ajá. ¿Ok? Y yo creo que con eso podemos entenderlo y concluir todo esto y todas las enfermedades mentales y padecimientos que vimos a lo largo de esta semana. Damos por fin, obviamente, este tema y todos los que hemos visto. Bueno, espero que les haya parecido interesante, muy peculiar este tipo de videos, esta información que les parezca bastante interesante y que les ayude muchísimo. Si les gustó, obviamente pueden darme un like a este y a todos los videos. Recuerden que tenemos un reto para al final de lo que es el 13 de abril. Uh-huh. Y bueno, si obviamente les gustó y si quieren obviamente pueden suscribirse a este canal, activar la campanita, para que les diga a YouTube que ya está listo este video. Sus comentarios son muy importantes, qué les pareció, qué no les pareció, ajá, pros y contras, y obviamente compartirlo para reforzarlo y para prevenir y evitar que obviamente vean ese tipo de contenidos. Es morbo, no es para algo sano, ¿ok? Es nada más para que tristemente se den cuenta que pueden hacerles daño con algo que pues dicen será una jalada, pero la realidad es esa, es perturbar a la gente y es en efecto burlarse del sufrimiento ajeno, así de fácil, ¿ok? Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, nos vemos en un siguiente video y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego, muchas gracias, bye bye, gracias a todos.